porque es parte de las cosas que se dicen, se repiten, se siguen diciendo y confunde a la opinión pública. Vamos a ponerte el caso de la gasolina y voy a usar el mismo cuadrito aquí que Hugo, como la gente está un poco pequeño, pero quizá Hugo me puede dar fe y servirme como testigo. No, está aquí, se calcula con el año 2008, ¿verdad? Hubo un cálculo que hizo un partido. Diciembre del 2008, el precio del crudo, como tú bien dices, para demostrarte el punto de que estamos en función de los derivados, no del crudo, estaba a $42, o 42 o 43 dólares. El mismo precio de agosto del 2015. En agosto del 2015, ese partido plantea, la gasolina está a 203 pesos, mientras que en diciembre estuvo a 178 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tú vienes aquí, agosto del 2015, donde la gasolina estaba, míralo ahí, Hugo, para que me sirva, a $1.71 el galón. Tú vienes al 2008, a diciembre, la gasolina estuvo a 84 centavos el galón. Solamente en el precio FOB de compra de la gasolina, a pesar de que el petróleo estaba en el mismo precio en diciembre del 2008 que en agosto del 2015, tú tienes una diferencia en el precio FOB que no se puede manipular ni nada, sino que es el precio que se publica, de más de un 120%. Pero además de eso, la tasa de cambio de diciembre del 2008 era 35 por 1. La que se utilizó en agosto del 2015, 45.15, un 28% más. Solamente el elemento fundamental del precio de paridad de importación para el precio de gasolina regular estaba alrededor de un 148% más caro en el 2015 que en diciembre del 2008, a pesar de que el crudo, el petróleo, tenía un precio similar de alrededor de 42, 43. ¿Por qué? Porque el producto gasolina en diciembre está afectado por una contracción de la demanda, que es un tema estacional, porque en diciembre los grandes consumidores que están afectados por el invierno consumen menos gasolina, la gente sale menos, se transporta menos, utiliza calefacción, que es con gas, entonces el gas sí sube de precio, y en verano ocurre el efecto contrario, la gasolina tiene la tendencia a incrementar su precio, o en el caso de la tendencia que se ha dado, una rebaja de su materia prima, petróleo, a afectarse menos por esta disminución. Está claro y es cierto, se ha manejado el tema con el barril de petróleo, que es lo que tal vez ha confundido mucho a la sociedad, que dice, pero mira, el barril está a 30, ¿y por qué la gasolina no baja? Y es un tema de precio. Y hay una relación, pero no necesariamente directa, porque el petróleo es su materia prima. Ahora bien, cada producto está afectado por un mercado que tiene componentes de demanda y de oferta distintas. Por ejemplo, ha ocurrido el caso donde el petróleo ha disminuido su precio y por una huelga en las refinerías o por un secuestro de una refinería, una vez, o sea, elementos políticos, los destilados no han bajado su precio, al contrario, han subido. Exacto, estamos claros, es como entonces, que la leche, el galón de leche cuesta tanto, ahora el dulce de leche es otra cosa, entonces, que se procesa de ahí. Te digo, el precio de los combustibles internos está sincerizado. Ahora, que me demuestren lo contrario. Ahora, porque es muy fácil pararme yo en la televisión, acusar a un funcionario de corrupto, decir que el precio debe bajar 80 pesos de manera olímpica, o inventarme o 100, el precio que yo quiera, sin demostrarlo, sin argumentar, y después retarle un debate público, sin ni siquiera plantear los elementos que te llevan a ti a criticar la política de fijación de precios. Claro. Otra cosa es decir que los impuestos son altos, que esto, entonces ya ahí vamos a otra discusión más sobre bases sólidas y sobre un argumento que pudiese tener algún nivel de demostración. Ahora, lo que he demostrado aquí hoy, escúchame Hugo, porque es un tema, ¿verdad?, que es muy sensible, es que el precio de la gasolina en la República Dominicana está sincerizado, par y paso, en relación directa a lo que ha ocurrido con el precio internacional de ese producto en el mercado internacional, que hoy en día el precio de los Estados Unidos de la gasolina ha bajado $1.60 y nosotros hemos bajado $1.80. Y les reto a cualquiera que me demuestre lo contrario. Entonces usted está dispuesto a aceptar la ponencia pública con los diferentes grupos, principalmente de jóvenes, que están exigiendo, pidiéndole que se reúnan a conversar en público en un lugar específicamente. Es que a mí me extraña que a 8 meses de las elecciones ellos se den cuenta de que ahora resulta que debemos discutir esto.
Sí, pero olvidándonos yo creo que eso contribuiría más a politizar el debate, porque son sectores que evidentemente tienen una agenda política. Incluso se vio en una convocatoria que hicieron que un partido de oposición estuvo ahí apoyando abiertamente. Yo lo que creo que debo venir aquí a hablar con ustedes, que son interlocutores válidos, y discutir este tema, porque tú representas. Yo que trabajo aquí muy directo el tema, está muy bien claro. Ahora estoy más claro con el tema y lo he explicado paso por paso. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, el precio de la gasolina en Estados Unidos cuesta tanto, porque aquí cuesta tanto. Está explicado también. Claro, Estados Unidos produce petróleo y gas. Y está explicado con el tema de las tasas impositivas, que es una ley que está ahí, o sea, simplemente hay que aplicarlo. Pero Hugo, además, si yo fuera a Venezuela, en Venezuela regalan la gasolina, pero ¿por qué? Toca Venezuela, ahí es que produce el tercer productor mundial de petróleo. La otra inquietud que tenemos, y eso que le cuesta 13.000 millones de dólares al año. La otra inquietud que tenemos los dominicanos es la siguiente: nosotros tomamos los precios del Golfo. Ahora, no se supone que nosotros tenemos un acuerdo Petrocaribe, que el petróleo que nosotros, o que los combustibles que recibimos ya vienen con un precio mucho más bajo que el precio del mercado internacional y con unas tasas de financiamiento mucho más lamentablemente Venezuela, por la situación que está enfrentando, no está supliendo regularmente el producto, y lo que se compra a Venezuela es crudo, más bien, más que refinado. De hecho, Venezuela está importando refinados. Mira qué cosa, el tercer productor mundial de petróleo. No está refinando. No, está importando gasolina, sobre todo gasolina, por un tema de que ellos no han podido invertir, la crisis económica que hay en sus refinerías, se han ido quedando desfasadas, a falta de mantenimiento, han tenido que cerrar algunas, incluso hubo varios accidentes que ellos no han podido recuperar esas refinerías que se incendiaron, de las más importantes, y Venezuela está en una situación crítica en ese sentido. Venezuela de acuerdo al convenio, nos suple alrededor del 20% del combustible, que, bueno, es petróleo, refinamos, y ese producto refinado representa alrededor del 20% del consumo. No estamos recibiendo de Venezuela, hace mucho tiempo ya, que usted tenga el... Bueno, no es que nos recibimos, es que ha bajado mucho. Los embarques no son regulares, o sea, hay una situación que obliga incluso a ir al mercado spot, lo cual tú sabes que incrementa, porque uno tiene una programación de compras que va haciendo de manera programada de futuro, y en la medida que te dicen, no te puedo suplir, tú tienes que ir y comprar un barco que está en el mar esperando que lo llame alguien, pues evidentemente que es mucho más caro. ¿Y quien va a comprarte va a tener liquidez? Y para responder directamente a tu pregunta, lo que se hace con Venezuela es comprar crudo. La refinería tiene un proceso productivo, produce gasoil y fuel oil sobre todo, y el precio está, el parámetro de precio, vuelvo y reitero, la fórmula, lo que hacemos toda la semana es colocar el precio del producto final. Entonces se usa como referencia el índice del Golfo. Se pudo haber puesto en la ley otro, pero ese fue el que el legislador entendió, y lo tomamos como referencia. Hay un tema, cuando hablábamos, por ejemplo, ahora que toma el tema de la refinería, con Felucho Jiménez, decía dónde compra la República Dominicana. Él hablaba de que compramos en México y que compramos en Venezuela. Y que y en muchos otros sitios, en Colombia también. Pero él hablaba de que la República Dominicana compra en esos dos países, que la República Dominicana tiene almacenamiento para alrededor de 6 meses. Días. Y él habló de 6 meses. No, 6 días. Pues él habló... Y si dijo meses se equivocó. Él habló de 6 meses, y la ley contempla de que debemos utilizar para el precio del cálculo del precio final del barril del petróleo, perdón, del combustible que usamos, el precio del momento de compra. ¿Por qué no se hace? Es que la ley no dice eso. ¿De dónde tú sacas que la ley dice eso? La ley lo que establece es un promedio de los últimos 5 días. Se toma, y el promedio es para favorecer al consumidor, porque si se toma un solo día, es lo que pasa en ese día, mientras que a nivel de que se promedia, si va subiendo y bajando, pues se toma un parámetro, un averaje. Es el miércoles de la semana pasada y se coloca
hasta el jueves de la semana pasada hasta el miércoles de la semana que transcurre, es decir, los últimos 5 días. Entonces los jueves nos sentamos en el Ministerio de Industria y Comercio con la fórmula que establece la ley, correcto, se pone el precio FOB, se agregan los otros elementos, pero vuelvo y digo, el precio de FOB es más del 90% del precio de paridad de importación, se le aplican los impuestos establecidos en la ley, los márgenes de comercialización, transporte, que es alrededor de un 3%, si lo ponemos en porcentaje, son valores, pero si lo ponemos en porcentaje alrededor de un 3%, el distribuidor estará entre un 7 y un 8%, y en el caso del detallista alrededor de un 11%. Entonces, eso te da finalmente el precio de paridad de venta al consumidor final. A ese tú le descuentas la pérdida por temperatura, que en el caso de la gasolina son 3.50, eso se da el precio final de venta al consumidor. Lo repito porque es bueno que la gente lo matique, lo trague, lo digiera. Los cálculos lo entendemos perfectamente. El tema estaba con ese producto al cual se le agregan todos los impuestos. De hecho, la gente está muy incómoda con la cantidad de impuestos que tiene un producto que es tan sensible para la gente porque es necesario, es vital. Pero yo creo que la gente también ha sentido la rebaja en el precio, porque cuando tú tienes 80 pesos por galón en un producto, si tú consumes 10 galones, rebajados, son 800 pesos que tú te estás ahorrando. En el caso del gas licuado de petróleo, si tú consumes 10 galones, son 400 pesos que tú te estás ahorrando. El motoconchista que consume gasolina, y tú le dices que 10 galones, que son 10 días, ponte tú que has hecho un galón diario, ¿verdad? Para mover la gente, llevarla, subirla y desarrollar su labor. Son 800 pesos que ese tipo tiene en su ingreso familiar. Entonces, ministro, créeme que aunque la gente pueda cuestionar el tema de los impuestos, y yo lo puedo entender y demás, ahora habría los impuestos que se aplican en los combustibles sirven para cubrir el servicio de la deuda externa. Habría que establecer otro ingreso que pueda permitir que ese gasto se cubra, y perfectamente se puede discutir. Ahora viene precisamente el pacto fiscal que se va a discutir a partir del gobierno entrante, del próximo gobierno. Pues entonces ahí se podrá decir, bueno, no queremos pagar impuestos sobre los combustibles, y ya veremos qué otro ingreso puede sustituir esos 48 mil millones de pesos al año que se reciben por los impuestos a los combustibles. Ahora, no me digas a mí que la gente no está percibiendo, cada vez que va a las estaciones de gasolina, cada vez que va a las estaciones de gas licuado de petróleo, un alivio en lo que paga. No es verdad, porque evidentemente que 80 pesos en cada galón. No me diga que no se incomoda cuando sabe que tiene que pagar de eso 41% para impuestos. Pero tenemos que irnos a la pausa. Cuando igual que el empresario se molesta cuando paga 29% sobre impuestos. Qué bueno sobre la renta de los empresarios, porque el tema de los subsidios es otro de los temas. Claro, lo hablamos con muchísimo gusto. Hablamos todo lo que ustedes quieran. A través de las redes. Claro que Quisiera que habláramos sobre ese tema. Tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos.